Muy buenos días, apreciables hijos e hijas de Dios. Estamos ya con ustedes en nuestro devocional Hijas de Dios, agradeciendo especialmente a nuestro Padre Eterno por darnos este gran privilegio de tener vida muy de mañana y estar especialmente dispuestos para escuchar su voz. Agradecemos a Dios especialmente por darnos esta bendición tan grande. Queremos también agradecerle a todos nuestros hermanos que a través de la plataforma de Clínica ProSalud y especialmente de la radio, de Radio Enlace, el Soconusco 89.3 FM, que todas las mañanas nos escuchan a través de este devocional. Que el Señor nos pueda bendecir y que realmente lo que Él hable a nuestros corazones pueda su espíritu convertirnos. Que el Señor nos pueda bendecir esta mañana. Habremos de iniciar este devocional cantando el himno número 461. La fuente veo. La fuente veo, carmesí, el ancho manantial, que de Jesús mi Salvador emana perennal. La fuente veo, carmesí, con su poder me limpia a mí. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí. Me limpia a mí, me limpia a mí. Soy nueva criatura en él, me hizo renacer. Y el hombre viejo nunca más habrá de contender. La fuente veo carmesí, con su poder me limpia a mí. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí. Me limpia, oh sí, me limpia a mí. Gozoso espero con Jesús a mi celeste hogar. Allí cual fue de la cruz su amor ha de emanar. La fuente veo carmesí, con su poder me limpia a mí. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí. Me limpia, oh sí, me limpia a mí. Llevándome la luz andar sobre el mundano error. Deseo limpio corazón que agrade al Salvador. La fuente veo carmesí, con su poder me limpia a mí. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí. Me limpia, oh sí, me limpia a mí. Amén. Ahora me acompaña. Vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre, estamos muy agradecidos con usted, porque en esta mañana usted nos ha levantado. Muchísimas gracias. Ruégole humildemente que sea su espíritu el que, Señor, pueda hablar a nuestros corazones. Denos mucha sabiduría, Señor, para que cada palabra suya pueda enternecer nuestros corazones. Y así, Señor, sea usted quien lo convierta. Por favor, permítanos gozarnos de su presencia y bendice a todas las personas que habrán de estar levantados muy de mañana para escucharla a usted. Se lo suplico, Padre, se lo imploro humildemente en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos con ustedes en otro estudio más de su palabra. Hoy vamos a
seguir hablando del santuario terrenal. Ya hemos hablado del tabernáculo, ya hablamos el día de ayer del holocausto, pero hoy vamos a hablar de la fuente, que también conocido como el lavacro, ¿sí? Es el área donde cual, especialmente después de entregar la ofrenda grata al Señor, los sacerdotes pasaban al área de la fuente. Miren, vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 30, ¿sí? Y vamos a empezar a leer del versículo 17. Ahí nos habla especialmente la palabra de Dios de de este, de este espacio del santuario terrenal. Mire, dice Éxodo 30, versículo 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la has de poner entre el tabernáculo de la congregación y el altar. Y pondrás, dice, en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, sus manos y sus pies, cuando entraren en el tabernáculo de la congregación. Se han de lavar con agua, dice, para que no mueran. Y cuando se acerquen, dice, al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su simiente por sus generaciones. Bueno, aquí vemos especialmente en la palabra de Dios que nos menciona que el lavacro o la fuente de agua iba a ser especialmente para que los sacerdotes se lavaran especialmente, ¿sí? Y no solamente eso, se usaba para dos tipos de lavado. Una en la cual lavaban al sacerdote, como dice aquí, ¿sí? Cuando se acercaban al altar para ministrar, pero también servía, ¿sí? Acuérdense que la primera área en la cual los sacerdotes pasaban eran al lugar del holocausto, donde entregaban la ofrenda, ¿sí? Y sus manos, ¿sí? Quedaban manchadas de sangre. Entonces tenían que pasar a esa fuente de agua. No solamente se lavaban las manos, también se lavaban los pies. No podían entrar ni con los pies llenos de polvo, ni manchados de sangre, ni las manos. Era ese acto de purificación que tenían que hacer los sacerdotes antes de entrar a oficiar al área del lugar santo. Pero también nos dice en Éxodo 38, versículo 8, su palabra. Dice aquí, también hizo la fuente de bronce con su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la congregación. Esta fuente fue elaborada a base de un metal. Y aquí nos dice su palabra que fue elaborada de bronce. En aquel entonces, dice aquí, eran los espejos de las mujeres, ¿sí? Que velaban la puerta del tabernáculo de la congregación. Pero vamos a ver en el capítulo 40, también en el versículo 7 que dice su palabra. Luego pondrás, dice, la fuente entre el tabernáculo de la congregación y el altar, y pondrás agua en ella. ¿Qué había en esa fuente? Había agua, ¿sí? Era el espacio en el cual era depositada el agua para que los sacerdotes se limpiaran y se lavaran.
Pero en el versículo 11 dice, asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Todo lo que era el área del lavacro, acuérdense que era el lugar en el cual la presencia de Dios estaba con el pueblo de Israel. Y en el versículo 30 menciona también, y puso la fuente entre el tabernáculo de la congregación y el altar, y puso en ella agua para lavar. Específicamente lo dice, ¿sí? Que en esta área del lavacro de la fuente había sido depositado agua. ¿Para qué? Para que tanto el sacerdote se lavara antes de pasar a oficiar al lugar santo. Ok, vamos a ver entonces ahora que hasta aquí ya la palabra de Dios nos habló, en el sentido de que de dónde y para qué especialmente fue elaborada la fuente. Pero ahora vamos a ver qué significado tenía. ¿Por qué después de entregar la ofrenda, sí, en el holocausto, especialmente ellos tenían que lavarse? ¿Qué símbolo tenía? El día de ayer vimos que era el símbolo de la ofrenda. Estábamos viendo especialmente que era de manera simbólica el porvenir de la entrega de la vida de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Una vez que Él se entregaba, le tocaba la otra parte, ¿sí? Que era especialmente la fuente del agua. ¿Qué significaba eso? ¿Y qué significa hoy actualmente para cada uno de nosotros? Vamos a ver en el libro de Cristo y su santuario en el capítulo 2. ¿Sí? Dice la historia de la siguiente manera. Entre el altar y la puerta del tabernáculo estaba la fuente, también de bronce, hecha, dice, con los espejos donados voluntariamente por las mujeres de Israel. Aproximadamente, dice aquí la historia, que medía 17 metros de largo por 5 metros de ancho y alto. Imaginémonos así un aproximado que nos menciona este libro, la historia de la elaboración de la fuente. Pero también nos dice, en la fuente los sacerdotes debían de lavarse, dice, ¿sí? Las manos. Miren, ¿cuál era en sí la labor que tenían que hacer los sacerdotes y para qué usaban la fuente? Era para que ellos se lavaran las manos y los pies cada vez que ellos entraban en el departamento santo o cuando se acercaban al altar para ofrecer un holocausto al Señor. ¿Sí? Era necesario, sí, que ellos, ¿qué cosa? Pasaran a la fuente antes de pasar al lugar santo y especialmente ofrecer ese holocausto. Miren, en este devocional que se llama La fe por la cual vivo del día 17 de mayo, nos explica un poquito más, donde dice especialmente la historia que Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia, ¿sí? Se identificó, dice, con los pecadores, dando los pasos que debemos dar y haciendo la obra que debemos de hacer. Su vida, dice, de sufrimiento y paciente tolerancia después de su bautismo fue también un ejemplo para nosotros. ¿Por qué estamos hablando de esto especialmente? ¿Y qué tiene que ver con la fuente? Muy bien. Realmente el lavacro, la fuente de agua que los sacerdotes tenían para lavarse las manos y los pies. El significado era de que hoy actualmente tú y yo vayamos a esa fuente de agua, a ese lavacro, que no es más que el significado del bautismo.
para que podamos tener acceso, especialmente aquí, a la fuente de salvación, que es sin duda alguna nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo para que tengamos acceso? Porque ahorita vamos a ver especialmente que el bautismo representa especialmente la aceptación de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Miren, aquí nos dice que aún nuestro Señor Jesucristo se bautizó, lo cual dice esta acción o este acto iba a ser especialmente para nosotros como un ejemplo para que tú y yo podamos llevarlo a cabo. Pero nos sigue diciendo especialmente la historia. Dice, como cabeza de la humanidad, Cristo tomó, dice, los mismos pasos que se requieren de nosotros, aunque sin pecado. Él nos dio ejemplo, dice su historia, en el cumplimiento de todos los requisitos para la redención de la raza caída. Cargó, dice, con los pecados de todo el mundo. Por medio de su bautismo, abarcaría todo el mundo pecaminoso, que por él, arrepentimiento y la fe recibirían perdón. Vamos a entendiendo por qué es necesario ir a la fuente que simboliza el bautismo, porque a través de él nosotros podemos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Y por medio del bautismo, dice la historia, abarcarían a todo el mundo pecaminoso para el arrepentimiento y qué cosa, y la fe recibiría especialmente el perdón de nuestros pecados. Nos sigue diciendo su palabra. Mas cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, dice, mas por su misericordia nos salvó. Y mire, aquí nos habla en este hermoso libro, por el lavacro, dice, o sea, la fuente del agua, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual, dice, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de ir a esa fuente. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de ir a ese lavacro para lavarnos, especialmente de qué? De todos nuestros pecados. El bautismo es especialmente, como dice aquí su palabra, nuestro Señor Jesucristo lo había dado para ejemplo. Él se bautizó para que así como Él hizo, nosotros también lo hagamos. Por eso dice aquí, mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor, dice, para con los hombres, no por lo que habíamos hecho, no por nuestras obras, especialmente, que tal vez tú podrás decir, sin duda alguna es por todo lo que he hecho. No, no teníamos ningún mérito y aún hoy actualmente no tenemos ningún mérito de ese grande amor y misericordia que el Señor nos regala día con día, sino especialmente dice aquí, por misericordia nos salvó. Y por eso dice aquí que por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual ha dado abundantemente para ti y para mí. Hoy tenemos esa gran oportunidad de ir a esa fuente para que podamos demostrarle cuánto amamos a nuestro Señor Jesucristo. Y es la forma de que en nuestro corazón podamos aceptarlo a Él como nuestro Salvador. Nos sigue diciendo la historia. El hombre obtuvo, dice,
nuevamente el favor de Dios por el lavacro de la regeneración. Este lavacro, miren qué era la sepultura de Cristo en las aguas en la semejanza de su muerte, representando que todo el que se arrepintiera de su transgresión de la ley de Dios recibiría purificación, recibiría limpieza por la operación del Espíritu Santo. El bautismo representa la verdadera conversión por la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Cuando tú y yo nos bautizamos, quien termina dirigiendo nuestras vidas es la presencia del Espíritu de Dios. Es el que al final de todo el resto de nuestras vidas, al momento que tú asciendes al bautismo, como aceptación de Jesús como nuestro Salvador para el perdón de nuestros pecados, es a partir de ese momento que el Espíritu de Dios empieza a hablarle a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que cada día hagamos lo mejor y lo recto delante de nuestro Señor Jesucristo. Miren, aquí podemos ver una imagen especialmente del lavacro. Dice que esto era símbolo de limpieza, ¿sí? Y pureza. El agua nos vincula con Cristo, quien nos purifica por medio de las aguas, del bautismo, que es la aceptación pública y consciente de que renunciamos a una vida pecaminosa y ahora renacemos a una vida nueva en Cristo. Normalmente en nuestra vida, especialmente en estos tiempos en el cual estamos viviendo, hemos pecado una, otra y otra vez. El Señor desea en nosotros cambiar nuestros corazones. El Señor desea que cada día podamos caminar con Él. El bautismo no es más que la aceptación de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y aquí nos dice especialmente, debe de ser una aceptación pública y consciente de que renunciamos todos a una vida pecaminosa. Y ahora renacemos a una vida nueva ¿en qué? En Cristo. Es lo que el Señor quiere hacer. Que a través del bautismo, ¿sí? Tú y yo podemos ser purificados de nuestros pecados porque estamos aceptando al mediador entre nosotros los pecadores y nuestro Padre Celestial. Por eso dice que el lavacro y el agua que había ahí era un símbolo de limpieza y pureza. Y también nosotros, ¿sí? Tenemos esa gran oportunidad de ir especialmente a la fuente, al bautismo y sumergirnos en el agua para el perdón de nuestros pecados, que sin duda alguna hoy tú y yo reconocemos que esa fuente de limpieza solamente es nuestro Señor Jesucristo. Miren, en el libro de Romanos, en el capítulo 6, nos habla especialmente su palabra 6 y vamos a leer el versículo del 1 al 6. Dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte, ¿por medio de qué dice su palabra? Por medio del bautismo. Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros, dice, andemos en la novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí vemos especialmente que Pablo hablaba especialmente del bautismo. ¿Sí? Cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, lo hacemos especialmente a través del bautismo. Miren, menciona también la historia que el bautismo dice en el libro de Mensajes Selectos, en la página 57, que el bautismo es el más solemne renunciamiento al mundo por la profesión de fe que se hace. El yo, dice, queda muerto a una vida de pecado. Las aguas, dice, cubren al candidato y en la presencia de todo el universo celestial se hace, dice, el compromiso mutuo. ¿Sí? ¿Qué se hace o qué pasa especialmente con esa persona que se bautiza? Aquí dice que queda muerto a una vida de pecado. Aunque las aguas cubren al candidato, en presencia, dice, miren qué tan hermoso lo explica, en presencia del universo celestial. ¿Quiénes creen ustedes que están presenciando ese momento? Los ángeles. ¿Sí? Porque están haciendo ese compromiso mutuo de abandonar el pecado y aceptar a Jesús como tu Salvador para el perdón de esos pecados. Y miren, nos sigue diciendo la historia. El hombre es puesto a una tumba líquida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepultado con Cristo, dice, en el bautismo y levantado del agua para vivir la vida nueva de lealtad a Dios. Qué hermoso. Qué hermoso es ver que tú y yo tenemos esa esperanza de renovar nuestra vida pecaminosa. Solamente aceptando a Jesús como nuestro Salvador a través del bautismo. Tú y yo hoy actualmente tenemos que ir al bautismo. Jesús mismo, al llegar a esta tierra, se bautizó para ejemplo de nosotros. Hoy tú y yo tenemos ese gran privilegio. En todo momento tú y yo pecamos. Y a veces andamos ahí sin ir a esa fuente. Que el Señor nos ayude. Tú y yo tenemos ese gran privilegio de gozarnos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué manera podemos ayudarnos a entender esta parte por la cual el Señor desea que tú y yo caminemos a su lado? Mire, el Abacro nos recuerda que no basta, dice, escuchemos esto, no basta con acercarnos a Dios exteriormente. Necesitamos un corazón limpio delante de Él. El sacerdote dice, no podía entrar al santuario, ¿sí? De cualquier manera, primero tenía que lavarse. Hoy en estos tiempos que estamos viviendo de mucho peligro, ¿sí? Hoy necesitamos más que nunca la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos limpiar nuestro corazón de un mundo de maldad. Posiblemente en este corazón hemos resguardado muchos pecados. Hoy necesitamos ir a la fuente, especialmente de qué? De nuestro Señor Jesucristo.
anhelamos que sea Él que nos limpie, que nos restaure y nos permita especialmente, ¿qué cosa? Honrar y glorificar su nombre. Mire, ¿qué nos lleva a comprender especialmente? Aquí nos dice que Dios desea limpiar nuestra vida. En todo momento pecamos, ¿sabes? Pecamos de pensamientos, pecamos de palabras y pecamos de acciones. Él desea limpiar nuestras vidas. ¿De qué? Del pecado. ¿De qué más desea Él especialmente limpiarnos? Bueno, Él desea limpiar nuestras actitudes equivocadas en todo momento. Siempre hay momentos de actitudes en las cuales, lejos de ayudar o de edificar, simplemente somos parte o piedra de tropiezo. Saben que hay algo maravilloso. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador a través del bautismo, nos decía en la historia que hacemos una renovación del Espíritu Santo. ¿Cuál es la ventaja que tenemos especialmente al bautizarnos o al ir al lavacro, a la fuente de aguas, que especialmente era representado en el santuario terrenal? De que a partir de ese momento el Espíritu de Dios habla a nuestros corazones. Esto no significa que ya nunca vas a pecar. En algún momento el enemigo de Dios y el nuestro nos tiende trampas y a veces en nuestra debilidad espiritual llegamos a caer y pecamos. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja si aceptaste a Jesús como tu Salvador a través del bautismo? Que el Espíritu Santo te habla en ese momento. ¿Sí? Que el Espíritu Santo hace que tú reconozcas que ciertamente has pecado. Y esa es la ventaja. Cuando en ese momento un pensamiento, una palabra de acción llega especialmente a pasar en tu vida, el Espíritu Santo te dice, el Espíritu de Dios, has pecado. Has hecho estas actitudes negativas que no son correctas delante de la presencia de Dios. Y es el que nos permite reconocer nuestro mundo de pecado. Y es el que nos permite reconocer especialmente que podemos renovar nuestra vida y yendo a los pies de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Por eso es aquí que nos lleva a comprender que Dios también, Dios desea no solamente ahorita, en todo momento, nuestro Dios desea limpiar nuestras vidas de pecado, de las actitudes equivocadas. ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado? Sí. ¿Cuántas veces estos labios han pronunciado palabras que lejos de ser bendición, ofendemos? No solamente nos quiere limpiar de nuestras actitudes equivocadas, también nos quiere limpiar de nuestro orgullo, el yo. Acuérdense que el día de ayer vimos que cuando venimos en las mañanas y en las tardes a recibir especialmente la bendición de Dios, dice que en ese momento disponemos ante el altar el yo. El yo debiera de morir en nosotros. El yo es el orgullo, que muchos de nosotros, aún los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, nos domina especialmente. El orgullo hace que en nosotros, ¿sí? Especialmente haga, ¿sí? El engrandecimiento como persona. El Señor quiere que tú y yo seamos humildes y reconozcamos delante de su presencia, especialmente que el yo está muerto y que nuestra vida está puesta en sus manos. Pero también Él nos quiere limpiar de todo resentimiento que aquí tenemos resguardado en nuestros corazones. El Señor quiere especialmente que
no odiemos. Odiar especialmente es no amar a tu prójimo. Cuando en el libro de Primera de Juan dice, especialmente cuando nos habla su palabra, que dice que si nosotros amamos a Dios, sí, dice aquí, si alguno, Primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien dice ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El Señor no quiere que guardemos resentimiento en nuestros corazones, aún en contra de nuestros hermanos. Él quiere que nosotros siempre perdonemos. Guardar resentimientos, guardar odio y tener crítica en contra de nuestro prójimo, a eso no le agrada a Dios. Y de eso el Señor nos quiere perdonar en todo momento. Siempre estamos tendientes a pecar, especialmente en eso. Pero aún el Señor desea restaurarnos de esa parte. Y sigue diciendo, y todo aquello, dice, que nos separa de Él, necesitan ser llevados ante, dice, su presencia. ¿Qué nos separa de nuestro Señor Jesús? ¿Te has preguntado? ¿Has preguntado en tu interior, en tu corazón, qué te separa a ti de la presencia de nuestro Señor Jesucristo? Es algo muy importante que hoy actualmente debiéramos estar haciéndonos como un examen espiritual. No permitas que nada te separe de Él, porque Él es nuestra fuente de salvación. Él es nuestra guía. Él debe ser para nosotros nuestro verdadero amor, porque nosotros lo somos para Él. Tal fue así su amor que nos tuvo, que entregó su vida en la cruz del Calvario y dio todo por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Por eso aquí, hoy tú y yo debiéramos de preguntarnos, ¿qué nos separa del amor de Jesús? ¿Ven por qué debemos de comprender que tenemos que ir a la fuente, al lavacro? Porque es necesario que cada día tú y yo seamos limpiados. Miren, el lavacro no era simplemente un elemento decorativo. Los sacerdotes necesitaban, dice, lavarse cada vez que iban a realizar, dice, determinadas funciones. ¿Sí? ¿Qué hacían los sacerdotes? Dice aquí. Necesitaban lavarse en todo momento. El hecho de que estuviera ese lavacro aquí, ahí en el santuario terrenal, acuérdense que el santuario terrenal, Dios le dio a Moisés las instrucciones que debía de llevar y cómo tenía que ser especialmente establecido, tanto en material como de medidas. ¿Sí? Por eso dice aquí que era necesario este lavacro, porque los sacerdotes necesitaban lavarse cada vez que iban ellos a realizar determinadas funciones. ¿Qué nos está diciendo esto? Que esto nos recuerda nuestra necesidad diaria de acudir a Cristo. Yo tengo necesidad en todo momento de estar delante de la presencia de Dios. Una, para el perdón de nuestros pecados. Dos, ¿sabes por qué acudo a Él en todo momento? Para que me auxilie en mis tribulaciones. Para que me auxilie en no desagradarle a Él. Para que me auxilie en no pecar contra Él. Y pedirle su ayuda. ¿Para qué? Para que yo no pueda ofender a los que más amo. A las personas que me rodean. A las personas que ponen frente de mí. Por eso es especialmente que mi dependencia de Él es especialmente para agradarle a Él. Y nos dice especialmente esta reflexión.
El que los sacerdotes acudieran en todo momento para alabarse nos recuerda nuestra necesidad diaria de acudir ¿a quién? A Cristo. Hoy tú y yo tenemos o debiéramos de tener esa necesidad. ¿Sabes por qué? Porque en todo momento pecamos. Y debiéramos decir como el salmista David en el Salmo 51, en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa debiera de ser nuestra mayor necesidad como verdaderos hijos de Dios. Y clamar como Él. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Señor desea que todos los días tú y yo presentemos un corazón limpio. Y que así como el salmista David también podamos gritarle y decirle en todo momento, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué estaba diciendo el salmista David con esto? Especialmente, ayúdame a no pecar. Ayúdame a hacer ofrenda grata delante de tu presencia. Ayúdame a amarte con todo mi corazón. El salmista David le gritaba, ayúdame a ser un testimonio vivo suyo para honrarle en todo momento. Y también le estaba diciendo el salmista David, ayúdame porque soy débil y necesito mi dependencia contigo. Hoy tú y yo también somos débiles en este mundo de pecado. ¿Es necesario tener a Cristo como nuestro Salvador? Sí, es necesario. Es necesario que tú y yo caminemos con Él. Es necesario que vayamos tú y yo a ese lavacro. Es necesario que tú y yo vayamos especialmente a esa fuente. Entendimos entonces especialmente qué es el lavacro, qué es la fuente de agua que estaba puesta especialmente en el santuario terrenal. Y aquí lo vemos nuevamente, era un símbolo de limpieza, era un símbolo de pureza. Esta fuente, ¿sí?, en el santuario terrenal era especialmente ese símbolo por la cual nos iba a vincular con Cristo, quien nos puede purificar por medio de las aguas del bautismo. ¿Qué tiempo hemos caminado o cuánto tiempo deseas caminar con Él? Si tú y yo hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador a través del bautismo, dependamos de Él. En todo momento le digamos, te necesitamos. Pero si tú, querido, querida, hijo e hija de Dios, sí, no has ido a esa fuente, hoy es el momento. Estamos en los tiempos finales, en las cuales nuestro Señor Jesucristo está por venir y desea que seamos parte de ese pueblo, del pueblo de Israel, que acudía diariamente de mañana y de tarde a entregar su ofrenda en ese santuario terrenal. Y todos sabemos, especialmente porque su palabra lo dice, que el santuario terrenal era la presencia de Dios en el pueblo de Israel. ¿Te gustaría ser parte de ese pueblo? ¿Te gustaría bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para la aceptación de Jesús como tu Salvador? Si es así, solamente tienes que decirle al Señor que quieres ser bautizado. Y si no tienes quien, ¿sí?, y te gustaría que alguien acudiera al lugar donde tú vives, pídele al Señor y Él va a enviar a la persona indicada para que a través del bautismo tú puedas aceptar a Jesús como tu Salvador y puedas ser parte especialmente de este pueblo que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Que el Señor nos pueda bendecir esta mañana y que todos, a partir de este momento,
podamos ir confiadamente a la fuente de agua, al lavacro. Vamos a concluir cantando especialmente nuestro himno 461. La fuente de carmesí del ancho manantial, que de Jesús mi Salvador emana perenne. La fuente de carmesí con su poder me limpia a mí. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí. Me limpia, oh sí, me limpia a mí. Soy nueva criatura en él, me hizo renacer. Y el hombre viejo nunca más habrá de contender. La fuente de carmesí con su poder me limpia a mí. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí. Me limpio, sí, me limpia a mí. Gozoso espero con Jesús a mi celeste hogar. Allí cual fuente de la cruz su amor ha de emanar. La fuente de carmesí con su poder me limpia a mí. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí. Me limpio, sí, me limpia a mí. Levantóme la luz a andar sobre el mundano error. Deseo un limpio corazón que agrade al Salvador. La fuente de carmesí con su poder me limpia a mí. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí. Me limpia, oh sí, me limpia a mí. Amén. Gloria a Dios por la gracia de Cristo y por esa fuente que tenemos la oportunidad de irnos a lavarnos todos los días, que es especialmente nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero pedirles que oremos por Pedro Moisés, por nuestra hermana, la jovencita Carla Criseli, por nuestro hermano que vive en Estados Unidos. Oremos por su esposa, por él y por la campaña que están llevando a cabo. Oremos también por el hermano Joel, que está enfermito. Oremos por el hermano Sixto, que pide que oremos por él y su esposa. ¿Sí? Oramos también por el hermano Isaías, por una hermanita que hemos estado yendo a visitar y por su mamá que se encuentran enfermos. Oramos también por todos los hermanos que están uniéndose a este grupo de oración, a este grupo de devoción matutina muy de mañana. Oremos para que el Espíritu de Dios siga hablando a nuestros corazones y los convierta para honrar y glorificar su nombre. Vamos a orar, los invito para que me acompañen. Amantísimo Dios y Padre, le damos eternamente las gracias por su palabra. Muchas gracias. No tenemos cómo agradecerle la misericordia, el amor que ha tenido para cada uno de nosotros. Ruégole con todo mi corazón que su Espíritu no deje de hablarnos, que en todo momento que le ofendemos, Señor, sea Él el que nos reprenda y nos dirija siempre ante su presencia para el perdón de nuestros pecados.
Ruego por todas estas personas. Tú las conoces por nombre y sabes perfectamente las necesidades que tienen. Sea usted en que se manifieste, sea su espíritu el que transforme sus corazones. Hay enfermos, Señor. Sánelos, no solamente de manera física, sino espiritual y aún mental. Restáurenos de tal manera, Señor, que podamos honrarle en todo momento. Así también te ruego por todas las personas que muy de mañana se levantan conmigo para escuchar solamente su voz. Permítanos siempre de su presencia y que al iniciar nuestras actividades podamos agradarle solamente a usted. Por favor, Padre, te lo suplico, te lo imploro humildemente en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana tenemos una cita. Hasta pronto.